Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Esta serie de estudios que estamos haciendo con la temática El Reino de Dios. Vamos a comenzar orando, entregándole este tiempo al Señor, pidiéndole que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos das para contemplar tu hermosura, para disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en esta esfera gloriosa en la que vivimos, que es tu reino. Te pedimos, Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Revélanos a Cristo más profundamente. Llévanos a un disfrute mayor de Cristo, a una experiencia mayor de tu persona. Señor, con estos estudios no vamos detrás del conocimiento, sino de la vida. Queremos crecer en tu vida, experimentar tu vida, oír tu vida, obedecer el sentir interior de esta vida gloriosa y divina que nos habita, Señor. Queremos caminar en tu voluntad. Quita todo velo que nos impide ver a Cristo con claridad. Señor, y forma en nosotros una mente de nuevo pacto, una mente de justicia, una mentalidad de reino, de gracia, de sacerdocio real. Espíritu Santo, forma en nosotros la mente de Cristo. Manifiesta en nosotros tu mente, Señor, para mirar las cosas desde lo eterno y no desde lo terrenal. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy nos toca la clase número 18, de esta escuela de reino. La clase pasada estuvimos hablando bastante acerca de el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y hoy vamos a continuar hablando en esta misma línea. Para los que van siguiendo estas clases con el libro, estamos en el capítulo número 6 del libro El Reino de Dios. Y estamos hablando acerca de esta guianza interior del espíritu, de la ley de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y estuvimos hablando en la clase pasada de que la vida divina que nosotros hemos recibido nos imparte el conocimiento y la capacidad para caminar en la voluntad de Dios. La vida tiene estas dos características, que nos imparte el conocimiento y la capacidad. Por ejemplo, si tú ves los animales, dábamos el ejemplo de los castores, por ejemplo. Dábamos el ejemplo, de los caballos, de las vacas. Mira todos los animales, las abejas. ¿Cómo un castor sabe que tiene que construir un dique en un río? ¿Cómo un castor sabe eso? No sé si tú alguna vez lo has pensado. Tal vez si alguno de nosotros tuviera que construir un dique, no podría hacerlo. Yo te aseguro que no podríamos hacerlo. No es tan sencillo. En mi caso yo estudié ingeniería. Pero aún así, con todos los estudios de ingeniería que yo tengo, yo creo que yo no sería capaz, con mis dos manos, de construir un dique como el que construyen los castores. O sea, ellos tienen un conocimiento innato de ingeniería para poder construir diques. Ellos nacen sabiendo cómo construir diques. De la misma manera, ellos no solamente tienen el conocimiento, sino que tienen la habilidad necesaria para poder construir ese dique. Porque supongamos, yo estoy con mis dos manos, sin ninguna herramienta, solo con mis dos manos y algunos árboles, y yo digo voy a construir un dique. Lo primero que necesito es talar esos árboles, sacarlos. ¿Cómo yo voy a talar los árboles solo con mis dos manos? No es posible, ¿verdad? Necesito un hacha o una sierra, ojalá una sierra eléctrica. Necesito luego las herramientas para poder ir cortando esos troncos, ir limándolos, haciéndolos calzar. Yo no tengo la capacidad de construir un dique, pero un castor sí. O sea que el castor no solamente tiene el conocimiento innato de cómo construir un dique, sino que él tiene la habilidad innata
de construir diques, porque él nació con unos colmillos enormes, con unos dientes enormes, capaces de cortar los troncos. O sea que él viene con una sierra incorporada en su cuerpo. Piensa en eso. Él trae una sierra incorporada en su cuerpo, o sea que él tiene una capacidad que la vida le otorgó. Tiene una capacidad vital, orgánica, que la vida le dio para poder cortar la madera y construir diques. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo de la vida animal, las vacas. Acá en Chile, por ejemplo, hay muchas vacas. Tú ves, por ejemplo, las vacas pastando, comiendo allí la hierba. ¿Cómo saben las vacas que ellas tienen que comer pasto y solo pasto? ¿Por qué nunca una vaca ha intentado comer carne, por ejemplo? ¿Cómo sabe la vaca que ella es vegetariana? Es una buena pregunta. Simplemente lo sabe. La vaca nació sabiéndolo. Posee un conocimiento innato para comer pasto. Y además posee la habilidad para procesarla. Tiene 4 estómagos, tiene todo un proceso interior. O sea que posee el conocimiento y la habilidad necesaria. Las vacas tienen un conocimiento innato respecto a la alimentación que deben tener. Un conocimiento innato respecto a la alimentación que deben tener. Este conocimiento está codificado en lo más profundo de su genética. Es un conocimiento interior, codificado. Ahora supongamos una de estas vacas que está allí va a dar a luz. Una vaca que va a dar a luz. ¿Cómo sabe la vaca cómo dar a luz? Supongamos es una madre primeriza. Las madres que tal vez están viendo, alguna madre que quizás tuvo su primer hijo, su primera hija. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra primera hija nació hace 7 meses atrás, cumplió hace poquito 7 meses. En nuestra primera hija nunca habíamos vivido ese proceso. Y los seres humanos tenemos talleres para padres, talleres para madres, cómo respirar en el momento del parto, te dan los tips, cómo manejar todo el tema del parto. Las vacas no van a ningún curso, pero lo hacen igual. ¿Cómo lo hacen? Las vacas poseen un conocimiento innato, nace sabiendo cómo se hace. Eso es el conocimiento que la vida te entrega. Hay una enorme diferencia entre el conocimiento que te puede dar el estudio y el conocimiento que te va a dar la vida. El conocimiento que la vida te da es por experiencia, es innato, tú naces sabiendo. Ese es el punto. Y si tú tienes la vida de Dios dentro de ti, hay cosas que tú naciste de nuevo y desde ese instante tú las sabes. Tú sabes que eso es así porque la vida que tú portas te enseña. Porque toda vida posee el conocimiento y la habilidad inherente a esa vida. Este es el principio detrás. Ahora imagina esta vaca que está dando a luz y nace allí la vaquita bebé, ¿verdad? ¿Y cómo sabe esa vaca que acaba de nacer que tiene que succionar leche? No lo sabe. Y nadie le enseñó, pero tiene un conocimiento intrínseco que le dice tú tienes que tomar leche. Y la vaca que es madre primeriza también sabe yo tengo que dar leche. Es algo misterioso, la vida es muy misteriosa. Hay un misterio en la esencia de lo que es la vida, que no lo pueden imitar ni todos los robots, ni la inteligencia artificial, es el misterio de la vida. Esa vaquita bebé sabe que tiene que amamantarse, sabe que tiene que tomar leche. ¿Cómo sabe esa vaca recién nacida que tiene que respirar para mantenerse con vida? Piénsalo. ¿Cómo sabe que tiene que respirar? ¿En qué momento la vaca, la cría, aprendió tanto si acaba de nacer? Es un misterio. Yo lo veo en mi propia hija. Cuando ella nació, yo recuerdo cuando ella nació, fue por parto normal, y el mismo instante que ella nació, comenzó a respirar. ¿Cómo ella sabe que tiene que respirar? Ahora, claro, yo pongo los animales de ejemplo porque uno se siente muy inteligente, ¿verdad? Pero tú ves animales chiquitos, un pajarito con el cerebro de este tamaño, sabiendo un montón de cosas sin nunca haber estudiado. ¿Cómo sabe un pájaro construir un nido si no fue a la universidad, si no fue a un taller, si no fue a un curso? ¿Cómo lo sabe? Es el conocimiento que te entrega la vida.
toda clase de vida te entrega un conocimiento vital y te entrega una capacidad o una habilidad. Entonces, toda vida es un misterio. La vida es sabia y la vida también es poderosa. ¿Por qué la vida es sabia? Porque sabe exactamente lo que tiene que hacer. Exactamente. ¿Y por qué la vida es poderosa? Porque tiene la habilidad específica para poder hacerlo. O sea, no solamente sabe lo que tiene que hacer, sino que te da la habilidad para hacerlo. Por ejemplo, seguimos con los animales, los patos. ¿Cómo el pato sabe nadar? El pato nace sabiendo nadar. Eso es conocimiento innato, un conocimiento que te da la vida. Pero además el pato tiene plumas impermeables que le permiten flotar y nadar. Eso es la habilidad que a ti te da la vida. Porque tú podrías mirar un pato y mirar y estudiar en cámara lenta con la tecnología cómo el pato nada. Y tú podrías concluir y decir, yo ya sé cómo nadar como un pato. Debo mover mis brazos de cierta forma, debo mover mis pies, debo poner mi cuerpo con cierto ángulo. El problema es que todavía yo sigo sin tener la capacidad para nadar como un pato, porque no tengo las plumas que tiene el pato. No tengo la estructura ósea de un pato. O sea, la vida te entrega conocimiento y te entrega habilidad. Esto es sumamente importante porque la vida no funciona por un conocimiento mental o intelectual, sino por una ley de vida. Así funciona la vida. Tú nunca vas a ver una universidad para castores, nunca vas a ver una universidad para ratones. ¿Cómo cazar animales? Tú, por ejemplo, ves, no sé, los conejos que andan ahí por las praderas. ¿Cómo los conejos saben alimentarse, buscar su alimento? Cuando tú ves, por ejemplo, los animales, no sé, los zorros, los coyotes, los lobos, todos los animales que cazan allí conejos. ¿Cómo saben cazar conejos? Nadie va a una universidad, ningún animal va a una universidad o a un instituto. Todo eso se le enseña la vida. Podríamos seguir dando ejemplos, pero el punto es este, de que toda vida tiene una habilidad inherente y un conocimiento inherente. Y tú y yo hemos recibido la vida de Dios. Y esta vida de Dios tiene una ley de vida, una ley innata. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando Dios te impartió su vida, escucha esto, cuando Dios te impartió su vida, Él te impartió el conocimiento divino y la habilidad divina para hacer su voluntad. Este conocimiento y esta habilidad divina están codificadas en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso significa que del mismo momento en que tú fuiste engendrado por Dios, del mismo momento en que tú naciste de nuevo, la vida de Dios dentro de ti comenzó a enseñarte, comenzó a guiarte, a mostrarte lo que tú tenías que hacer, comenzó a hablarte. Es la enseñanza interior de la unción. Qué maravilloso es esto. Qué impresionante. Tú, cuando recibiste a Cristo, no sabías ningún versículo, no sabías ni orar, pero tú en ese instante recibiste la vida de Dios, full equipo, full instalada dentro de ti. Y esta vida, desde que tú naciste de nuevo, desde que tú recibiste a Cristo, esta vida porta el conocimiento de toda la voluntad de Dios, de lo que tú tienes que hacer. Tú lo sabes interiormente, está en tu espíritu, codificado en esta vida que tú has recibido. Y además, tú recibiste la habilidad sobrenatural que procede de esta vida para hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice que Cristo en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor produce en ti el querer como el hacer. Él te da el querer es el conocimiento divino, pero el hacer es la habilidad divina para caminar en su voluntad. En lo natural, si tú miras tu cuerpo, nuestro cabello crece de forma natural, sin esfuerzo. Tú no te levantas pensando, quiero que mi cabello crezca. El cabello va a crecer. Tú, por ejemplo, estás respirando en este momento. Tú no estás pensando,
debo respirar, debo respirar, debo respirar. Oh no, se me va a olvidar cómo respirar. No, tu cuerpo tiene una función vital de respirar y sin esfuerzo, sin mediar un esfuerzo consciente de tu parte, tú respiras y lo haces excelente. Eres excelente respirando. ¿Cuál es el asunto? Que si tú comienzas a respirar de forma consciente, respiración consciente, poco a poco vas a como comenzar a perder el ritmo. Tu respiración se va a comenzar a agitar. No lo podemos hacer bien porque la respiración no fue hecha para controlarla con mi esfuerzo. Fue hecha para dejarla bajo el control de la ley de vida humana, biológica que yo recibí cuando yo nací. De la misma manera, hemos recibido la vida de Dios. Y hay cosas en ti y en mí que debemos dejar bajo el control de la ley de vida, porque si las intentamos hacer con nuestro propio esfuerzo, vamos a comenzar a agitarnos, perder el ritmo, vamos a tropezar, porque tú no las puedes sostener con tus propias fuerzas. Tú no puedes batallar contra el pecado con tus propias fuerzas. Tú no puedes intentar caminar en la voluntad de Dios con tus propias fuerzas, pero si tú lo dejas bajo la ley de vida, que la ley de vida que está en ti lo controle, tú vas a caminar de forma espontánea, sin darte cuenta en la voluntad de Dios, porque es una vida que está instalada en ti. O sea que este tema de la vida, amados hermanos y hermanas, este tema de la vida es central. Este tema de la vida es fundamental. Hay un misterio aquí, hay un misterio que debe ser revelado a los santos, que es la operación interior de la vida. Ahí está la clave para vencer el pecado. Ahí está la clave para caminar en la voluntad de Dios. Esa es la clave para saber qué hacer, para saber cómo hacerlo. Esta es la clave para hacer cosas impensadas para el hombre. Es la vida que tú recibiste. Ese es el secreto de los hombres y mujeres de Dios que cambiaron la historia. Es que aprendieron a escuchar el sentir de la vida de Dios que estaba en su interior. Aprendieron a caminar por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y tú y yo podemos aprender a caminar por esta ley de vida. Todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una vida que ya la recibiste, fue impartida en ti. Todo lo que tenemos que hacer es permitirle manifestarse. Qué maravilloso es esto. Necesitamos que se nos revele en plenitud la vida que hemos recibido, el poder de la vida que nos habita. Hemos infravalorado la vida divina en los santos. No le hemos dado la importancia que merece, no le hemos dado el lugar que tiene realmente la vida. El secreto de la vida cristiana es precisamente la vida que fue impartida dentro de nosotros. Por eso necesitamos que se nos revele esta vida en plenitud. Tú ya la portas, pero se nos debe revelar. Qué tremendo es esto. La ley del espíritu de vida no es un accidente, no es algo que funcione a veces, sino que es una ley que está instalada en nosotros y funciona en todo momento. Todo lo que tenemos que hacer es permitirle a esta vida manifestarse y gobernar todo nuestro ser. Eso es sí de sencillo. No hay límites para la vida gloriosa y victoriosa que tú recibiste. No hay límites para esta vida. Tenemos el conocimiento de Dios, la capacidad de Dios. Por eso la palabra dice que Cristo en nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder para caminar en sus estatutos y sabiduría para conocer cuáles son sus estatutos. Tú conoces a la voluntad de Dios intrínsecamente y tú tienes el poder de Dios para caminar en su voluntad. Se nos tiene que revelar la gloria, el potencial de esta vida. ¿Cuál es el poder de esta vida que hemos recibido? Todo el conocimiento divino está en ti, en la vida que tú portas. Toda la habilidad divina está en la vida que tú portas. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, no en mí mismo, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en el Cristo que me habita yo todo lo puedo. En mí mismo no puedo nada, pero en el Cristo que me habita yo soy todopoderoso. Mira qué impresionante, porque la vida que me habita todo lo puede. No hay límites para esta vida. Todo el poder de Dios
está en esta vida. Y todo el conocimiento de Dios está en esta vida. Y mientras esta vida se manifieste, la habilidad divina y el conocimiento divino van a fluir a través de mí. Por eso el Señor puede darte una palabra de ciencia, mostrarte el corazón de alguien, tú soltar una palabra profética, porque es una porción del conocimiento de Dios que estés mostrado para manifestarlo. ¿Por qué? Porque tú portas la vida que posee todo el conocimiento divino. Se nos tiene que revelar en nuestra generación el cómo opera la ley del espíritu de vida, cómo opera la vida, el gran misterio del cristianismo, el gran misterio del evangelio, del vivir en el reino es la vida que fue impartida en nosotros. Quiero que podamos leer en Primera de Juan, capítulo 3, verso 22 al 24. Primera de Juan 3, 22 al 24 dice: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces el apóstol Juan dice acá: nosotros guardamos los mandamientos de Dios y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? En el nuevo pacto, ¿verdad? Porque en el antiguo pacto habían cientos de leyes y de mandamientos en la ley de Moisés. Pero en el nuevo pacto, ¿cuáles son los mandamientos? Básicamente son dos. Y Juan los enumera aquí para nuestra conveniencia. Número 1 es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y número 2, que nos amemos los unos a los otros. Es simple. Imposible olvidarlo, ¿o no? Y tú te preguntas, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo hacer su voluntad? ¿Qué es lo que Dios me manda? ¿Cuáles son sus mandamientos? Son dos. Es sencillo, fácil de recordar. El primero es creer en Cristo. El segundo es amarnos unos a otros. Ahora bien, ¿qué significa creer en Cristo? Significa creer en el Cristo que hemos recibido como vida. Eso es creer en Él, creer en el Cristo que fue impartido en mí como mi vida. Por ende, creer en Cristo implica creer y obedecer el sentir de su vida en nosotros. Que tú creas en el sentir de la vida que recibiste, que tú obedezcas el sentir de esa vida. Por eso Juan dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y dice Juan: en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, ¿cómo tú sabes que tú estás permaneciendo en su voluntad? Por el Espíritu que habita en ti. Es decir, por medio del Espíritu de vida podemos saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cuál es su voluntad para nosotros. Y cuando obedecemos a este sentir de vida, permaneceremos en Él y Él permanecerá en nosotros. Es tan simple como obedecer el sentir del Cristo que te habita. Porque tú tienes a Cristo dentro. No es una metáfora. Literalmente, Cristo mora en ti por medio del Espíritu. Y este Cristo tiene una voz. Él te habla, Él tiene un sentir. Él te dice: haz esto, anda a tal lugar, no hagas esto. Y si nosotros obedecemos el sentir de ese Cristo que fue impartido en mí como vida, yo estoy permaneciendo en Él y Él está permaneciendo en mí. De eso se trata. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer en el Espíritu de vida. Hoy la ley ya no es exterior, sino interior. Quizá, por ejemplo, Dios ponga en ti un sentir de hacer algo que nadie más está haciendo. Tú te sientes como un loco, extraño, un bicho raro, decimos acá. Pero si Dios te está mandando a hacerlo, tú lo tienes que hacer. O tal vez al revés. Dios te manda a no hacer algo que todos están haciendo y que puede ser muy bueno. Pero Dios te dice: tú no hagas eso, tú haz esto otro. Son las cosas locas del Espíritu. Tú tienes que aprender a obedecer el sentir del Espíritu que está dentro de ti. Hay mandamientos generales de Dios. Son revelados en las Escrituras, son para todos. Pero hay mandamientos específicos
de Dios. Hay direcciones específicas que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, según el propósito del Padre para cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros no tenemos que guiarnos por leyes externas, sino por una ley interior. Tú tienes que aprender a ser guiado por la ley de vida, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Recuerda que esta vida que fue impartida en nosotros nos da el conocimiento de Dios de manera interna, nos da el conocimiento intuitivo de sus propósitos. Un día Dios va a poner en ti una fuerte impresión en tu espíritu, y de una forma espontánea e intuitiva tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tú tienes que hacer. Dios puso su ley en nuestra mente, Dios la escribió en nuestro corazón. Hablábamos la clase pasada de esta ley que cambió de lugar, la ley del Espíritu, porque antes la ley estaba escrita en tablas de piedra, pero hoy la ley fue escrita en nuestros corazones. Dios escribió su ley dentro de nosotros, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley ya no está en tablas, la ley cambió de lugar. La ley fue escrita en tu espíritu. Y debemos aprender a oír la voz de esta vida, que es la ley que está en nosotros. Es una ley de vida, la ley del Espíritu de vida. Si tú tienes la vida de Dios, esa vida en ti tiene un sentir. Constantemente esta vida tiene un sentir. Y para que tú camines en la voluntad de Dios, todo lo que tienes que hacer es obedecer a ese sentir. Es simple, ¿verdad? La vida tiene un sentir, yo debo obedecer a ese sentir y estar en la voluntad de Dios. Es simple. Tú no necesitas que venga un profeta a decirte lo que tienes que hacer. Tú ya portas al Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, y esa vida te dice lo que tú tienes que hacer. Ahora, hay profetas, pero por supuesto que sí, tienen un rol, y ya vamos a hablar del rol de los profetas, de los maestros y de todos los ministerios que hay en el cuerpo de Cristo, pero tú tienes el Espíritu de Dios en tu interior. Tú no necesitas que venga un profeta para decirte todo lo que tú tienes que hacer todos los días. Eso era en el antiguo pacto. Hoy tú tienes la enseñanza interior de la unción. Tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Tienes a Dios mismo en tu interior. ¿Para qué quieres tú que Dios le diga a otra persona que venga a decirte a ti lo que tú tienes que hacer si ese mismo Dios mora en ti? ¿Tú crees que es muy difícil para ese Dios decirte lo que tú tienes que hacer? Por supuesto que no. ¿O tú crees que Él no quiere decírtelo? Por supuesto que Él sí quiere decirte lo que tienes que hacer. Es más, lo hace constantemente. Ese es el punto aquí con esta ley de vida, que la vida de Dios tiene un sentir. Y constantemente la vida en tu interior te está diciendo lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que a veces, es más, muchas veces, nosotros no obedecemos al sentir de esta vida, lo ignoramos, porque decimos, seré yo, me lo estoy imaginando. Y cuando uno empieza a aprender a escuchar este sentir de la vida, como que uno no está seguro si es del Señor o no. Por ejemplo, te voy a contar un testimonio que me pasó a mí hace algunos años y que es muy chistoso, ¿no? Pero y me avergüenza, pero lo cuento para que tú veas cómo funciona esto. Era cercano a los días de Año Nuevo, se iba a terminar el año, iba a comenzar el siguiente, 31 de diciembre, entonces fuimos a comprar y estábamos buscando unos globos que dijeran los números del año, así no sé, por decir, no recuerdo qué año fue, pero supongamos fuera este año, unos números que dijeran 2021 para poner de decoración. Y fuimos a un sector donde hay varias tiendas y yo recuerdo que yo iba pasando por afuera de una tienda y tenían puesto ahí en el mostrador de este tipo de globos que yo andaba buscando. Y tuve una impresión fuerte en mi espíritu del Señor que me dijo, no entres. Esa fue la primera advertencia, no entres. El tema es que el Espíritu Santo tampoco es que te explica todo, porque Él es Dios, ¿por qué te va a estar explicando a ti? Él lo único que sí te advierte, Él me dijo, no entres, no me dijo por qué, ni cómo, ni cuándo. Yo no necesitaba más información. Lo que yo necesitaba saber era, no entres. ¿Qué hice yo? ¿Qué creen ustedes que hice yo? Entré y una vez adentro empecé a ver los diferentes modelos y vi un globo que me gustó y yo dije, este es el que quiero comprar. Y tuve un sentir interior, no compres.
Segunda advertencia. ¿Qué crees que hice yo? Lo compré. ¿Por qué? Porque estaba más barato que en los otros negocios, conveniente, ya habíamos recorrido bastante, estábamos cansados. Yo dije, bueno, ¿cuál es el problema? Lo voy a comprar. Lo compré. Bueno, llegó la noche del año nuevo y dijimos, vamos a poner los globos de decoración que compramos. Abrimos la bolsa que venía sellada, nuevos, de paquete. Abrimos la bolsa, inflamos los globos y venían dos pinchados. Venían dos con un piquete rotos, por ende no inflaban. Se nos arruinó la decoración. Entonces, mira qué chistoso. Yo ahí me reía y me decía, ¿cómo yo no obedecí al Señor? Si el Señor me lo advirtió 2 veces, no una, 2 veces. Pero uno dice, me lo debo estar imaginando. Porque cuando uno está recién aprendiendo a escuchar la voz interior del Espíritu, uno la confunde con la voz del alma, para bien y para mal. Más para mal que para bien, diría yo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto de bien y mal? Que, por ejemplo, a veces tu alma te dice, no hagas eso. Y tú crees que es el Espíritu. Y en realidad es tu alma. O a veces también tu alma te dice, mira, haz eso. Y tú crees que es el Señor y en realidad no es el Señor. Y nos mandamos unos deslices terribles. Confundimos la voz del espíritu con la voz del alma. Entonces eso fue lo que me pasó. Yo dije, debe ser mi alma, me lo estoy imaginando. Algo vi que quizás, no sé, inconscientemente no me gustó. Y no, era el espíritu. Entonces ahí cuando te pasa eso, tú dices, oh, era el Señor. Y la próxima vez que vuelves a tener un sentir similar, tú ya sabes que es el Señor. Ese es el tema, uno va aprendiendo. Tranquilo, que esto uno va aprendiéndolo a veces acertando y equivocándose. A veces, te estoy contando mi experiencia, uno ha desobedecido al Señor y en cosas mucho más importantes que esas. Yo creo que Dios ocupa esas cosas así secundarias, sin importancia, para enseñarnos, porque en las verdaderamente importantes no hay margen para no oír su voz. Cuando tú vas a una casa de iglesia y el Espíritu Santo te habla y te dice, dile a tal persona esto, ta. No hay margen para que tú digas, ¿seré yo? ¿Será el Señor? Tú ya tienes que estar entrenado, saber oír la voz del Espíritu Santo y decir tal cual, sin agregar y sin quitar lo que el Espíritu Santo te está hablando. Ese es el sentir de la vida. Nos ha pasado tantas veces que a veces de la nada estamos haciendo algo, estamos dirigiéndonos a un lugar y el Espíritu Santo coloca un sentir. No lo hagas, no vayas. Y uno dice, ¿pero por qué? Esa es la locura de la fe, porque Dios siempre te va a demandar fe. A mí al menos me pasa así, Dios me dice, no vayas. ¿Pero por qué, Señor? Ya a esta altura ya sé que es el Señor. Esa es la batalla. Yo ya sé que es el Señor. ¿Por qué? Porque el sentir, al principio tú confundes el espíritu con el alma, pero luego te das cuenta que el sentir del espíritu está mucho más profundo en ti. Porque está tu cuerpo, como imagínate una esfera, luego más adentro una esfera concéntrica, el alma. Y luego más adentro otra esfera, el espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu es un sentir mucho más interior, mucho más adentro de ti. Entonces tú ya empiezas a diferenciarlos. Esto es alma, esto es espíritu. El tema es, tú sabes que es el Señor, pero el Señor a veces no te da las razones. Entonces a mí, por ejemplo, me ha pasado que yo voy a algún lugar, a veces en el auto, a veces con Dani, con Amandita, y Dios me dice, no vayas. Y yo sé que es el Señor, pero Dios no me da razones. Entonces, ¿cómo tú le explicas? ¿Cómo tú dices, sabes qué, no vamos a ir? ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Es que Dios me dice que no vayamos. ¿Pero por qué? No lo sé. Y ahí esa es la locura de la fe. O tú le obedeces al sentir de la vida, o tú no le obedeces. O tú te quedas y dices, ok, no vamos a ir. O tú dices, vamos a ir igual. Y tú vas, y cuando llegas allá pasa algo, que no sé, lo que sea, que tú dices, por esto era. Dios me quería evitar esta situación que ocurrió. Porque Él me ama, pero yo no le obedecí. Y cuando tú le obedeces, tú tal vez nunca vas a saber lo que hubiera ocurrido, lo malo que podría haber ocurrido si tú desobedecías. Y ese es el aprendizaje, aprender a oír el sentir de la vida. Y es un sentir que es como una leve impresión en tu espíritu. Es tan leve que tú puedes desobedecerla si quieres. Pero es tan clara que tú si la escuchas sabes exactamente lo que tienes que hacer.
No es ambigua, es clara, pero es suave. Tú la puedes desobedecer. El tema es que si tú la desobedeces, la próxima vez va a ser más suave. Y la próxima vez más suave, hasta que después tú ya no vas a oír la voz del Señor. En cambio, si tú obedeces al sentir de la vida, por muy tenue que sea, por muy suave que sea esa voz, si tú obedeces a ese sentir, la próxima vez va a ser más clara y más fuerte la voz. Y aún más Dios te va a hablar acerca de cosas mucho más serias y mucho más importantes. Conocemos gente que le ha pasado que van de noche por una calle y tienen un sentir, ándate por la otra calle. Y dice, pero Señor, esta calle va directo a mi casa, la otra calle me va a hacer dar una vuelta más larga. Y el sentir está ahí, ándate por la otra calle, ándate por la otra calle. Se van por esa calle, los asaltan, les roban. Claro, el Señor le estaba advirtiendo, no te vayas por ahí, te van a robar. Pero el Señor no nos va a explicar todo, porque si Dios me explicara todo sería muy fácil. Pero Dios quiere enseñarme no solo a obedecer, Dios quiere enseñarme fe, a obedecer sin que yo sepa todo el escenario completo. Yo no necesito saber todo, yo necesito obedecer, creer y obedecer, fe y obediencia. Querer saberlo todo es otro árbol, amado hermano, es el árbol del conocimiento. Pero para obedecer solo basta una orden, no un porqué. Dios le dijo a Abraham, sal a la tierra que yo te mostraré, y Abraham salió con toda su familia sin saber a dónde iba. Eso es fe. Y en el Espíritu, en la vida del Espíritu, todo es por fe. Todo es por fe. El justo por fe vivirá, y seguirá viviendo, y tendrá vida, y vivirá por esa vida. Esto es por fe, totalmente por fe. Es caminar en la locura del Espíritu, en la enseñanza interior de la unción, en el sentir de la vida. Esta vida te habla constantemente. Las 24 horas del día esta vida te está hablando. Tienes que aprender a oír el sentir de la vida. Nos pasa, por ejemplo, este tiempo hemos estado saliendo a evangelizar a las calles, a los metros, con mi esposa, con un pastor amigo también, Luis, y nos pasa que el Espíritu Santo nos pone un sentir muy específico. A veces, por ejemplo, pasó en una oportunidad que mi esposa tuvo un sentir y Dios le dijo, mira, te vas a encontrar a dos personas con estas características, una mujer que va a ser así, 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 físicamente estas son sus características, y un hombre de esta edad, con este color de cabello, que va a ser de esta estatura, y nos encontramos a esas personas y les predicamos. O a veces nos pasa que estamos predicando y tenemos un sentir muy claro, porque tú estás predicando allí y la gente mira para otro lado, pero tú tienes un sentir, esa persona está recibiendo, y a esa persona le hablamos, le soltamos una palabra específica. ¿Cómo podríamos vivir sin el sentir de la vida? Entonces, todo el tema está allí. Imagínate, tú quiero que recuerdes alguna ocasión en que tú tuviste un sentir de esta vida y tú obedeciste el sentir de la vida. ¿Qué ocurrió después? Primero sentiste un gozo enorme, sentiste paz. Dios hizo un milagro, algo sobrenatural ocurrió, Dios te sorprendió. O sea, imagínate si tú en todo obedecieras el sentir de la vida. Esta vida te está hablando las 24 horas del día. Es un sentir, son impulsos del Espíritu. No esperes oír la voz de Dios de forma audible con tus oídos. No esperes que, aunque pudiese ocurrir, no esperes que venga un ángel a decirte lo que tienes que hacer, aunque pudiese ocurrir. Yo he visto ángeles, pero yo hoy por hoy, yo le creo más al sentir interior de la vida que lo que un ángel me pueda decir. ¿Por qué? Porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás se te podría parecer un demonio, se te podría parecer en la forma de un ángel. Se puede falsear, aunque hay ángeles verdaderos. Yo he visto ángeles, así como he visto demonios. Pero el sentir interior de la vida, una vez que tú aprendes a oír al Espíritu, el sentir interior no se puede falsear. Satanás no lo puede imitar. Al principio sí, el alma imita al Espíritu, pero una vez que Dios separa en ti por medio de la espada del quebranto y por medio de la espada de la revelación de la palabra, el alma del Espíritu, ¿recuerdas ahí Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es una espada que penetra y parte y separa el alma del Espíritu? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, una vez que Dios separó en ti el alma del Espíritu, tú tienes un sentir, tienes una dirección garantizada de que esa voz no está errónea.
Yo le creo mucho más al sentir interior de la unción, a la enseñanza interior de la unción, que a una voz externa, ya sea una voz audible, ya sea un ángel, ya sea una profecía por un tercero, porque el profeta, si la recibió del Señor o no, yo no lo sé, pero cuando el Espíritu Santo a mí me habla, yo sé que es el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que aprender a confiar en la enseñanza de la unción, en el sentir de la vida que tú portas. Ahora bien, ¿cuál es el rol de lo profético? Los profetas casi siempre vienen a confirmar algo que Dios ya te dijo que tú tenías que hacer. A veces para confirmar que estás bien en obediencia o a veces para exhortarte porque no has obedecido a lo que Dios te mandó a hacer. Por ende, Dios te manda un profeta a corregirte y a decirte, yo te dije que tienes que hacer tal cosa. Es como cuando dice que la palabra dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Recuerda, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, no era la primera vez. Entonces, por lo general, al menos esta es mi experiencia, los profetas vienen a confirmar, conozco muchos profetas, vienen a confirmar lo que Dios ya me ha dicho. Es muy raro que un profeta venga a inaugurar algo en tu vida. Puede ser también, por supuesto, no hay límite a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, no hay límites. Tú no puedes hacer doctrina de esto. Esto es 100% la experiencia de la vida del Espíritu. Pero por lo general es así, el profeta viene a confirmar lo que Dios ya te dijo, ya sea para confirmarte que vas por buen camino o para exhortarte de por qué no has obedecido la voz de Dios. Tú tienes la enseñanza interior de la vida. A veces esta vida te va a decir que hagas algo que parece no tener sentido, pero si tú le obedeces, verás cómo algo sobrenatural ocurrió. Yo recuerdo una vez que el Espíritu Santo me dijo, anda al supermercado. Pero ¿cómo? Yo no tengo nada que comprar, no tengo nada que hacer, no está en mi agenda. ¿Por qué? Y el Señor no te dice por qué, simplemente me dijo, anda al supermercado. Y fui al supermercado y me encontré con unos hermanos de la iglesia, nos pusimos a conversar, fue un tiempo de mucha edificación. Nada de eso hubiera ocurrido si yo no hubiera obedecido la voz del Espíritu. Y nosotros vivimos por ese mover, vivimos por ese guiar del Espíritu. Los lugares a donde vamos, los lugares en que predicamos. Cuando hemos a veces ido a lugares a predicar, sacamos pasajes por fe, hacemos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía, porque Él pone un sentir claro y específico. Haz esto. Entonces, tú tienes que aprender. Todo el éxito de tu vida cristiana es que aprendas a oír, pero en tu interior, el sentir de la vida que está en ti. Esta vida tiene un sentir. Si tú obedeces la vida, te va a ir bien. Vas a estar en la voluntad de Dios. Si tú no obedeces la vida, no te va a ir bien. Así funciona. Entonces tenemos que obedecer el sentir de esta vida. ¿Cómo nos guía la vida? A través de constantes impresiones en nuestro espíritu. Es una impresión en tu espíritu. ¡Pah! A mí me pasa que a veces es un sentir, una impresión fuerte. Tengo que hacer esto. O a veces es una inquietud. Supongamos, no sé, acordamos con alguien hacer tal cosa cierto día y apenas digo, entonces, ok, coordinamos el lunes a tal hora, listo. ¡Paf! Viene el sentir. Inquietud, una fuerte inquietud, pero en el espíritu, no en el alma. Y yo ya sé que algo va a pasar, no sé qué, pero mejor eso yo debo no hacerlo. Es un sentir interior. El espíritu de vida nos está hablando y enseñando constantemente lo que debemos hacer. Es por esto que debemos aprender a discernir el sentir de la vida en nosotros y a obedecerlo. Si tú obedeces la voz de la vida en ti, la voz del espíritu, te va a ir bien. Vas a estar en bendición, vas a disfrutar abundantemente del Señor. En cambio, si tú no lo obedeces, las cosas no van a salir bien. Pero el Señor nos advierte porque Él quiere que a ti te vaya bien. A veces vas a ir a cierto lugar y vas a sentir que algo no anda bien. O a veces vas a estar de la nada en un lugar y espontáneamente en tu espíritu va a venir, anda a tal lugar, llama a tal persona, dale una palabra. Es el sentir de la vida. O sea, el caminar en la vida cristiana no es seguir una lista de mandamientos, es seguir a una vida. Es obedecer una vida que tú portas, que es la vida de Dios. A medida que aprendamos a discernir la voz de Dios, el sentir del Espíritu Santo que está en nosotros y a obedecerlo, la vida que está en nosotros comenzará a ser manifestada y seremos usados por Dios para impartir a Cristo en otros.
Tenemos que aprender a sentirlo. El sentir de la vida muchas veces se va a contraponer al sentir del alma y también al del cuerpo. A veces tu cuerpo va a sentir cansancio, tu alma va a sentir, qué sé yo, aburrimiento o tristeza o enojo, pero tu espíritu va a tener un sentir de orar. Quiero que ores. El Señor te va a hablar, ora. Y ahí está el sentir del espíritu o el sentir de la vida de Dios en ti contra el sentir de tu alma o el sentir de tu cuerpo. Y ahí tú tienes que decidir qué voz voy a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer el sentir de la vida de Dios. Este es el centro del vivir en el reino. Obedecer, obedecer el sentir de la vida divina que fue impartida en nosotros. Los hijos de Dios, los hijos maduros de Dios, son personas en las que Cristo impartió su vida, personas que viven por su vida, que son guiados por su vida en todo y que manifiestan su vida. Eso es un hijo maduro de Dios, alguien que porta esta vida, que es guiado por esta vida y que manifiesta esta vida. En otras ocasiones, tal vez alguien nos va a ofender, nuestra alma sentirá ira, ¿verdad? Sentirá dolor, sentirá rabia, enojo, deseos de vengarse. Pero la vida de Dios en ti, ¿qué es lo que tú crees que va a sentir? Deseos de amar y deseos de perdonar. Si tú le haces caso a la vida, va a venir sobre ti una paz sobrenatural. Ese es uno de los resultados de obedecer el sentir de la vida. Es una de las formas de palpar, de comprobar que tú estás haciendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que produce en ti paz. En cambio, cuando tú desobedeces el sentir de la vida, viene una inquietud muy grande sobre tu espíritu. Estás inquieto, porque estás desobedeciendo la vida. Tú aún así puedes permanecer en desobediencia. Tú puedes obviar este sentir, pero luego se va a volver más tenue. En cambio, si tú reconoces y dices, oh, cometí un error, la embarré, metí las patas, desobedecí la vida, corrijo. No debía haber ido, me devuelvo. No debía haber dicho, corrijo la situación. Pasó esto, pero siento ahora de perdonar o de pedir perdón, lo hago. De eso se trata. Como decía, hay ocasiones que tal vez Dios nos va a mostrar claramente lo que tenemos que hacer. Finalmente vamos a desobedecer, vamos a obedecer a nuestra alma, pero vamos a sentir esta profunda inquietud. Nuestra conciencia nos va a redarguir. Sabremos que hemos obrado mal, pero cuando nos arrepentimos del Señor en oración, y si es posible, corregimos nuestro camino, porque a veces ya es demasiado tarde. Supongamos, no sé, tú vas en el bus y Dios te dice, predícale a tal persona. Y tú, ay, no sé si hacerlo, seré yo, Señor. Finalmente la persona se baja y se fue. Ya se fue, perdiste la oportunidad. Tú tienes que arrepentirte, pedirle perdón al Señor, pero ya no puedes corregirlo. Pero tal vez Dios te había dicho que llamaras a tal persona por teléfono, tú no lo hiciste, y tú te arrepientes, le pides perdón al Señor y tú lo llamas, tomas el teléfono y lo llamas y tú corriges. Y cuando tú lo haces viene paz. Viene la paz que es el resultado de estar caminando en la voluntad de Dios. Entonces esa paz es una comprobación de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Quiero que podamos leer Romanos capítulo 8, verso 14, y habla de esto mismo, Romanos 8, 14. Nos habla respecto a la dirección del Espíritu, a la guía del Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces Pablo dice acá que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, que esta es la señal distintiva de los que somos hijos de Dios. Ahora bien, hay dos palabras principales en griego para hablar de hijo. Hay varias, pero las dos principales son teknón, que viene de ticto. Ticto significa engendrar o dar a luz. De manera que teknón es un hijo engendrado, pero es un niño. Un teknón es un niño. Fue engendrado por su padre, pero es niño. Entonces, un hijo teknón de Dios, si hablamos de un hijo teknón de Dios, sería un hijo que fue engendrado por él, que tiene su vida, que tiene su naturaleza, pero todavía es niño. Es un infante, todavía no ha alcanzado la madurez.
un hijo tecnón. Por ejemplo, Amandita es una tecnón, es una niña. Y ella va a seguir siendo niña hasta que ella llegue a la adultez, a la madurez. Ahora bien, hay una segunda palabra que es huios. Huios. Un hijo huios es un hijo maduro, un hijo que llegó a la adultez, llegó a la mayoría de edad, por ende puede asumir los negocios del padre. Ese es un hijo adulto. Hay una enorme diferencia entre un hijo adulto y un hijo niño. Ambos son hijos. Ambos portan la genética del padre. No es que el hijo niño es un hijo de segunda categoría. No, es hijo igual que el hijo grande. Pero el hijo maduro, el hijo grande, puede hacer cosas que los adultos pueden hacer. El hijo adulto puede manejar un vehículo, puede comprar, no sé, ciertas cosas, puede comprar bebidas alcohólicas, puede, no sé, entrar en un montón de recintos que son quizá para sobre 18 años, puede hacer el servicio militar, puede trabajar. Un menor de edad no lo puede hacer, un niño, no sé, de 10 años no puede trabajar, no puede tener un empleo en una fábrica, por ejemplo. O sea, hay una diferencia. Ambos son hijos. No estamos discutiendo la calidad de hijo intrínseca, sino la madurez que ese hijo tiene. Entonces, en este pasaje, la palabra que Pablo usa no es tecnón, es huios. Entonces dice acá que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huios de Dios. Huios, hijos maduros de Dios. Es decir, que no está diciendo, Pablo no está diciendo que si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, no eres un hijo de Dios. Eso no es lo que está diciendo. Si tú no eres guiado por el Espíritu, entonces tú no eres, ¿viste que tú no eras hijo? No, no está cuestionando si eres hijo o no eres hijo. Lo que está diciendo es lo siguiente: ¿cuál es la prueba de que tú eres un hijo maduro de Dios? Es que tú seas guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que diferencia, no está cuestionando tu calidad de hijo, sino que está separando a los hijos en niños y adultos, en los infantes y los maduros, los inmaduros y los maduros. ¿Cuál es la marca distintiva de un hijo que llegó a la adultez espiritual? Un hijo espiritual, un hijo de Dios que llegó a una madurez. No que ya llegó a la perfección, no, pero a un nivel aceptable de madurez. La marca distintiva, la característica principal es que aprendió a ser guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la marca distintiva. Aprendió a oír la voz de Dios. Ya no depende de lo que le diga la pastora, el pastor, el profeta de turno, el maestro de turno. Ya no depende de lo que una voz externa le diga. Aprendió a oír la voz de Dios en su espíritu y a obedecerla. Entonces es guiado por el Espíritu. Se levanta en la mañana, tiene un sentir, llama a tal persona, dar una palabra, lo hace. Luego tiene un sentir, no sé, quiero que compartas tal palabra en tu casa iglesia, la comparte. No está dudando, seré yo, será el Señor, ya aprendió a oír la voz de Dios. Quiero que le hables de mí a tal persona, lo hace. Mira, quiero que vayas a tal lugar, mira, quiero que no vayas a tal lugar, no va. Eso es un hijo huios, una hija huios, un hijo maduro. Hasta antes de ese punto, seguimos siendo inmaduros. Entonces esto es como una vara de medida que tiene que venirnos a medir y decir, ¿soy un hijo maduro realmente? Porque todos nos sentimos maduros. Cuando hablamos de la inmadurez espiritual, supongamos yo en la próxima reunión predico un tema titulado Inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual. Todos nosotros en nuestra mente nos sentimos maduros y sentimos que ese mensaje es para alguien más que de verdad lo necesita. Todos nos sentimos que somos maduros. Pero ¿cuál es la marca de un maduro? Es que es guiado por el Espíritu. Sabe oír la voz de Dios y también sabe obedecer la voz de Dios. Ese es el punto. Oír y obedecer. Hay gente que todavía no sabe oír la voz de Dios. Entonces a veces tiene un sentir y es de Dios, pero a veces tiene un sentir que cree que es de Dios y no es de Dios. Y el enemigo quiere confundirle, es su propia alma, sus propios pensamientos lo confunden. O a veces tiene un sentir, y esto es aún peor, un sentir mezclado, mitad espíritu, mitad alma. Dios me habla algo, pero lo mezclo con mis propias motivaciones para hacer eso que Dios me está mandando a hacer, en un sentir mezclado. Pero hay gente que ya aprendió a oír la voz de Dios, pero todavía no aprende a obedecer la voz de Dios. Esos son los dos elementos, oír y obedecer. Es ser guiado por el Espíritu. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, eres como el viento.
No sabes de dónde vienes ni a dónde vas. No eres predecible. Te levantas un día, estás haciendo tu rutina y de repente Dios te dice, anda a tal lugar. Dios siempre te rompe en la rutina. Un hombre o una mujer del Espíritu no es predecible. Dios siempre te está moviendo. Dios siempre te está sacando algo nuevo. En nuestro proceso de crecimiento en vida es esencial aprender a ser plenamente guiado por el Espíritu de vida en nuestro interior. Tú no necesitas ninguna otra voz externa, una voz ajena, una voz por fuera. Tú ya tienes la voz interior del Espíritu de Dios. Tienes la vida interior. Esa vida te habla, esa vida te guía. Qué fuerte es esto. Necesitamos aprender a ser cada vez más guiados por el Espíritu de vida que nos habita, por el precioso Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, versículo 1, Gálatas 4:1, Pablo dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Ves? El heredero, cuando es niño, cuando es tecnón, en nada difiere del esclavo. Ese es el punto. Que aunque seas hijo, engendrado, que porta su vida, hasta que no aprendas a ser guiado por esta vida, tú no puedes participar plenamente de tu herencia como hijo. Porque la herencia plena participan de ella los maduros, los suyos. O sea, por eso tenemos que avanzar hacia la madurez espiritual. Esto no se trata de crecer en conocimiento bíblico, aunque estamos estudiando las Escrituras, por favor, esto es una escuela de la bíblica, una escuela de la palabra. Pero esto no se trata de crecer en conocimiento mental, esto no se trata de ganar información acerca de las Escrituras, esto se trata de crecer en vida, que la vida de Dios que está en mí crezca. Y por medio del crecer de esta vida, yo aprenderé a sentir cada vez más fuerte, más claro el sentir de la vida divina, para poder obedecer a ese sentir y poder caminar en la voluntad de Dios. Esa es la marca de un hombre, de una mujer espiritual, que es guiado por el Espíritu. Y mientras somos guiados por el Espíritu nos llevará a las profundidades de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a lo profundo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es profundo? Dios tiene un aspecto superficial. Cuando tú eres salvo, justificado, regenerado, eso es lo superficial. Pero luego están las profundidades del Espíritu. Cuando tú aprendes a conocer al Espíritu Santo y a caminar en el Espíritu, hay profundidades insondables en su persona que Dios preparó para ti y para mí. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que el hombre natural no puede percibir. Pablo habla de esto en 1 Corintios 2, versos 9 al 10, y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esas son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Dios preparó cosas que ojos no han visto, que oídos no han oído, que no han subido en corazón de hombre, cosas que la mente natural no puede imaginar. Pero Dios las preparó para los que le aman. ¿Cómo tú entras allí? Por medio del Espíritu. Es el reino del Espíritu. El reino de los cielos es el reino del Espíritu, amados hermanos. Tenemos que volvernos a la vida del Espíritu, ser gente del Espíritu. Somos gente espiritual. Ojo, ser espiritual no es lo mismo que ser místico. Esto no se trata de ser místico, andar en una nube, andar viendo demonios en todos lados. No. Esto se trata de ser guiados por el Espíritu de Dios que nos habita. Que Él te va a decir, anda y yo voy. Como decimos acá en Chile, Él dice upa, yo digo chalupa. Es simple, simple. Hablaba con un amigo por la mañana que había hecho X cosa, le dije, pero ¿y por qué hiciste esto? Cuéntame la historia. Me dijo, Dios me dijo que lo hiciera y obedecí. No hay más lógica. Y funciona así, y es maravilloso. No hay más lógica. Dios manda, yo obedezco. Y no esperes que venga un profeta a decírtelo. El profeta va a venir
como a la tercera vez que tú desobedezcas el sentir de la vida. Tú no tienes que esperar que venga un profeta, tienes que aprender a oír la voz del Espíritu que está a las 24 horas del día hablándote lo que tú tienes que hacer. Porque tú portas la vida y esta vida te da el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero también, gloria a Dios por esto, nos da la capacidad de caminar en la voluntad de Dios. Y por último, quiero que podamos leer Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Está hablando el Señor Jesús y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ves cómo le llama al Espíritu Santo? Él es el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo que te habita, una de sus funciones dentro de nosotros es guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo vino, fue impartido en nosotros. Él es el Espíritu de vida, es el Espíritu de verdad y Él nos guía a toda la verdad que es Cristo mismo. Por ende, cuando permanecemos en el Espíritu de vida, esta es la clave, amado hermano. Me vas a escuchar decir esto clase tras clase, porque este es el misterio que nos fue revelado y que necesitamos que nos sea revelado mucho más profundamente. Si permanecemos en el Espíritu de vida, es imposible que permanezcamos en la mentira y en el error, porque el Espíritu Santo nos trae luz y nos guía a la verdad plena, que es Cristo. Ese es el asunto. Todo el asunto está en aprender a permanecer en el Espíritu de vida. Ese es el secreto, esa es la llave, permanecer en el Espíritu de vida. Si tú y yo permanecemos en el Espíritu de vida, es imposible permanecer en el error, porque el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Y Él nunca te va a dejar en la mentira. Él siempre te va a llevar a toda la verdad. Nos va a llevar a toda verdad. Es de esta forma que podemos ser guiados sin extraviarnos. Podemos tener un caminar incorruptible. Podemos caminar sin temor a perdernos o a tropezar en el camino. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de vida incorruptible dentro de nosotros, que nos guía constantemente a toda la verdad, nos guía a Cristo y nos guía en Cristo. Si tú permaneces en el Espíritu, tú nunca caerás en el error, porque Él es el Espíritu de verdad. Él nunca te va a guiar a la mentira o al engaño. El tema es que nosotros nos salimos del Espíritu, no permanecemos en Él. Por eso entra el engaño. Volvemos a vivir o habitar en el alma, volvemos a habitar en la carne, volvemos incluso a abrir nuestro espíritu, nuestra mente, incluso a voces de demonios que quieren venir a turbar nuestro corazón. Por eso debemos permanecer en el Espíritu de vida. Esa es la clave de la vida cristiana. El Espíritu Santo, además, nos hará saber las cosas que han de venir. Jesús dijo, os hará saber las cosas que habrán de venir. A medida que esta vida divina crece en ti, no debería parecerte extraño que Dios comience a mostrarte las cosas que han de ocurrir en el futuro. El Señor anticipa las cosas que van a suceder para estar preparados y adelantados en los tiempos. Yo he contado antes que el último gran movimiento sísmico que tuvimos acá en Chile, el último terremoto, al menos acá en Santiago, fuerte, fue el 2015, tal vez, no recuerdo bien el año, que fue, digamos, que se sintió fuerte acá en Santiago. Y el Espíritu Santo me había hablado que iba a venir un terremoto. No me había dicho cuándo. Y el terremoto ocurrió que primero empezó un movimiento muy suave, como un temblor suave. Y cuando empezó a moverse, el Espíritu Santo me habló y me dijo, este es el terremoto del que yo te hablé. Quiero que evacúes el lugar. Yo estaba en la fábrica donde trabajaba.
Y estaba con un trabajador allí que trabajaba conmigo y le dije, evacuemos porque esto es un terremoto. Y me dijo, pero tú estás loco, esto es un temblor suave. Dije, no, esto es un terremoto. Todo eso mientras se estaba moviendo suave. Entonces nosotros evacuamos, salimos por la puerta de seguridad que estaba cerca. Y luego de que nosotros salimos a la calle, vino el golpe fuerte y empezó el terremoto ya propiamente tal. Y arriba de la puerta de seguridad habían unos ventanales que se cayeron y se rompieron y cayeron allí. O sea, si nosotros hubiéramos intentado evacuar después, cuando empezó el movimiento fuerte, nos hubiera caído todo eso encima en la cabeza. Imagínate. O sea, que el Espíritu Santo me guardó a mí y a la persona que estaba conmigo. ¿Por qué? Porque Él me había anticipado lo que iba a ocurrir. El Espíritu Santo nos habla las cosas que van a ocurrir. Por eso que la iglesia es eminentemente profética. La iglesia es una comunidad profética, porque el Señor nos habla las cosas que han de ocurrir. Esto es maravilloso. La iglesia no anda por la vida improvisando. La iglesia no anda viendo a ver qué vamos a hacer. Dios había hablado por distintos profetas respecto a este año, muchas de las cosas que hoy estamos haciendo, que iba a ser un año de preparación, que iba a ser un año donde Dios iba a frenar muchas cosas en el mundo. Nosotros nos movemos por la voz del Espíritu, por lo que Dios nos está guiando. Así funciona. Dios dice, va a ocurrir esto, así que hagan esto. Es todo un mover del Espíritu. Es en el Espíritu. No existe una vida cristiana natural en la mente, en el plano de la información. Es en el Espíritu. Y allí el Señor nos va a anticipar las cosas que van a ocurrir. La iglesia de Cristo nunca es tomada por sorpresa porque es guiada por el Espíritu. El mundo, el sistema se mueve en la incertidumbre del día a día, pero nosotros nos movemos en lo eterno, porque tenemos la vida eterna dentro de nosotros. Y esa eternidad nos guía para conducirnos en esta era. De eso se trata, amados hermanos. Así que vamos a orar para terminar, agradecer al Señor por este tiempo. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido compartir a los pies de tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es una semilla que no vuelve vacía y que esta semilla dará abundante fruto en cada uno de nosotros. Señor, como hablamos en algún momento, Señor, en esta misma escuela, queremos ser buena tierra para la palabra del reino. Esa palabra del reino que es la semilla que debe entrar en nosotros y dar mucho fruto. Señor, quita toda espina, quita toda piedra, toda dureza, Señor, todo elemento, Señor, que impida que esta palabra entre en nosotros y dé fruto. Y haz de nosotros buena tierra, Señor, para la semilla de la palabra del reino. Te honramos y te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.